bienvenidos a este programa de Guitar Beer. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, el maestro de maestros, Mario Segovia. ¿Cómo estás, Master? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí inaugurando el programa. Pues muchas gracias, al contrario, por la invitación, y la verdad estoy muy contento. Gracias, por tomarme en cuenta para este primer programa de Guitar Beer. No se lo pierdan, amigos. Mucho éxito, amigos. Un placer tenerte aquí. Bueno, vamos a empezar esto con una pequeña entrevistita, unas preguntas. Bien, entonces, Master, adelante. De cajón. La pregunta de cajón es: ¿cómo te vuelves... Bueno, ¿cómo conoces la guitarra? ¿Cuál es tu primer acercamiento a la guitarra? Mi primer acercamiento a la guitarra, pues bueno, yo quería cantar, pero pues la verdad es que pues, no, nunca se me dio. Y pues las fiestas, mi tío luego llevaba su guitarra y pues me llamaba muchísimo la atención, ¿no? También de niño ya me llamaba la atención, pero pues ya sabes, ¿no? Se te hace algo Claro, difícil, sí. ¿no? Una bomba atómica, ¿no? Apretas un botón, ¿no? Y pum, ¿no? Tienes tus deditos. Y ajá, antes le pegaba hasta con las cucharas a las cuerdas de la guitarra, ¿no? Pero ya después teníamos una guitarra en la casa, una Blazing bastante vieja, por cierto, y pues bueno, la empecé a tocar y pues ya ahí fue cuando empecé a sacar mis primeros rasgueos de guitarra, porque tampoco no eran como que muy exactos. Y posteriormente pues me empezó a nacer ya más el gusto por la guitarra. En la vocacional conocí a muchos amigos que tocaban la guitarra y pues les empecé a copiar algunas cositas, algunos detallitos que veía que hacían en la guitarra. Y pues ahorita es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, ¿no? El haber escogido este instrumento. Esta belleza. Sí, este instrumento que está increíble. Y pues la verdad es que me ha dado alguna de las mejores alegrías de mi vida, ¿no? Y estoy muy contento por todo esto. Órale, qué padre. ¿Y cómo fue esa transición de empezar a agarrar la guitarra y decir como, ¿qué es esto? Y a meterte un poquito más, a estudiar más el instrumento, la música. ¿Cómo te metiste a eso? ¿Cuál fue ese paso? Pues yo estudié en la Escuela de Iniciación Artística número 3. Se encontraba en Henry Ford, ahí en Bondojito, cerca del metro Bondojito. Y pues bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer a muchos músicos, personas que también estaban iniciando dentro de la música. Yo entré ahí para estudiar violonchelo, en realidad nunca estudié guitarra ahí, ¿no? Mi primer maestro de guitarra fue Ramsés Flores. O sea, eres chelista también. Exactamente, esa es la parte chida cool. que estudié en Bellas Artes, pero también conocí al maestro Ramsés Flores. Mi mamá me introdujo a la primera escuela de música, porque ya sabes, ¿no? Te dicen, pues ok, te vas a dedicar a la guitarra, pero tienes que estudiar, ¿no? Sí. Entonces pues me metieron a una escuela particular de guitarra. El maestro Ramsés Flores, egresado de Berklee Music School, un excelente guitarrista, por cierto, ha tocado con músicos increíbles. Él fue mi primer maestro de guitarra. Y pues me estuvo enseñando varias cosas, ¿no? Ya posteriormente tuve la oportunidad de tener al maestro Felipe Sousa. Es guitarrista del Tri, un excelente guitarrista de jazz, de blues, nos toca increíblemente bien. Y pues la verdad estoy muy contento por haber tenido a esos maestros, ¿no? Que forjaron parte de mi vida musical. Hace poco me encontré al maestro Felipe en una clínica y se acordó de mí y de todo eso, y entonces hizo un buen trabajo. Y incluso me lo encontré en una expo Soundcheck y le conté que iba a tocar y se puso muy contento, la verdad. Y ha sido algo muy padre toparme con esta gente en mi vida, ¿no? En mi ambiente musical. Es muy padre. Claro, órale, qué chido. Y ok, ya conociste la guitarra, la empezaste a estudiar. ¿Cuál es ese paso de volverte un estudiante, un apenas ejecutante de la guitarra, a un profesional, a Mario Segovia? ¿Cómo te transformaste? Pues yo estaba muy escondido dentro del mundo de la guitarra, incluso bien como solista. Apenas voy a cumplir 2 años. Incluso mi disco True Gaudatem ya cumplió 2 años, fue mi primer disco como solista. No se lo pueden perder. Gracias, amigos. True Gaudatem, si lo gustan escuchar, con mucho gusto pónganse en contacto conmigo, con el maestro Steve. Me abrió las puertas para poder participar en varios conciertos, tocar con varios músicos. La gente me conoció gracias a ese disco. Y pues la verdad es que estoy muy contento por el resultado, ¿no? Obtenido. Estoy muy contento. Y pues he tenido la oportunidad de hasta de irme de gira, de estar tocando en varios lugares. Y pues bueno, estoy muy contento por todo eso. Órale, qué padre. Y uno como guitarrista que está empezando, a todos los jóvenes guitarristas entusiastas que nos ven,
¿qué consejo les pueden dar para que no se animen, que no se desanimen más bien? Más bien no se De que le desanimen. echen ganas. Bueno, de que se digan, animen a seguir tocando y Sí, no se exacto. desanimen. Pues yo creo que todos hemos pasado por esa parte de desanimarnos, ¿no? Es normal, más en el ambiente de la música, como que pues, tú sabes cómo se mueve, así Sí, se sí. maneja. Pero que el consejo que les puedo dar es, pues estudien hasta el cansancio, que les duela los dedos. que les sangre. Que les sangren prácticamente. El maestro Steve no me lo va a dejar mentir, a veces las jornadas de estudio llegan a ser entre 8, 10, 12 horas diarias, aparte son diarias, ¿no? Como que a veces vemos la música como que, es fácil, ¿no? Pero Sí. la verdad es que sí tiene un grado de complejidad bastante fuerte y todo es proporcional, ¿no? Si estudias poco, pues obviamente vas a tocar poco. Si medio estudias, pues medio vas a tocar, pero si estudias muchísimo o más de la media normal, vas a tocar increíblemente bien. Cuando tus amigos ya te reclamen de que no los ves por estar estudiando, yo creo que estás bien. Vas a dejar de ver a tu familia, a tus amigos. Si querías tener novia, pues lo siento, va a tener que esperar un rato. Pero la verdad es que los sacrificios de este tipo valen muchísimo la pena. Yo se los puedo decir de primera mano, la verdad es que estos últimos 2 años ya como Mario Segovia, ya como guitarrista me ha ido increíble. He tenido la oportunidad de tocar en lugares increíbles, con músicos increíbles y nunca me voy a arrepentir de todo esto, la verdad. Claro. Pues qué padre, pues ya saben, estudien mucho y pues seguimos con Mario Segovia y echando Guitar Beer. Guitar Beer, amigos, muchas gracias.